Bienvenido, Pablo, un gusto tenerte en Modo País. Un placer, un gusto estar aquí en este programa con tanta llegada a todo el país, precisamente, que es tan importante. Como periodista o comunicador, que lo vengo haciendo ya hace más de 20 años, y esto es algo absolutamente personal, han pasado muchísimos ministros de Educación y Cultura durante todos estos gobiernos a la salida de la democracia, y generalmente el perfil de un ministro, y esto lo digo por experiencia, no por una convicción partidaria, ¿no? Simple experiencia, generalmente se vinculan mucho más a la cultura y poca participación tienen en la educación, por la autonomía, etcétera. Entonces, cuando hay conflictos, uno no veía la presencia de quien ocupa, obviamente, el cargo más alto. A mí me da la sensación que hay un cambio de perfil en tu gestión como ministro de Educación y también de Cultura, por el hecho ese de que cuando, más allá de que esté de acuerdo contigo o no, cuando se habla de educación estás. Es verdad, nosotros tenemos un régimen muy particular de autonomía que nos hace un caso raro las democracias del mundo. Normalmente cuando uno mira el mundo, las escuelas, los liceos dependen del Ministerio de Educación. En Uruguay no, dependen de un ente autónomo que llamamos ANEP. La relación es un poquito parecida a la que hay entre el Ministerio de Salud Pública y ACE. El Ministerio de Salud Pública no maneja los hospitales, no está decidiendo cuántas camas en una policlínica, eso lo decide ACE, ACE es parecido. Y está bien, en nuestra tradición y nosotros la respetamos escrupulosamente, entre otras cosas porque el régimen de autonomía de la enseñanza está establecido en la Constitución de la República y nosotros respetamos escrupulosamente a la Constitución. Ahora, nosotros entendemos que hubo una lectura equivocada de la autonomía, porque se entendió durante demasiado tiempo que autonomía significaba que ANEP y el Ministerio de Educación y Cultura no podían dialogar, o que el ministro de Educación y Cultura, que en última instancia es el representante de la ciudadanía en el tema específico de la educación, no tenía la posibilidad de opinar o de participar en la construcción de políticas. Y nosotros le estamos dando un giro a eso sin dejar de respetar la autonomía. El Ministerio de Educación y Cultura no le da una sola orden a ANEP. ANEP tiene la autonomía que la Constitución le otorga, funciona como ha funcionado siempre, pero estamos un poco en una concepción de decir, bueno, en realidad la política educativa funciona sobre un ecosistema institucional, donde está el Ministerio de Educación y Cultura, donde está ANEP, pero donde también está, por ejemplo, Ceibal, o donde también está el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, o donde también está INEFOP, que cumple una función muy importante en materia de reconexión entre el mundo del trabajo y el mundo educativo, o donde está INAU, y le corresponde al Ministerio, porque así lo dice la Constitución y la ley, la tarea de coordinar ese ecosistema institucional sobre el que se sostiene la política educativa. Eso está dicho en la Constitución y está dicho en la ley. Entonces lo que nosotros de algún modo estamos haciendo es simplemente aplicar la Constitución en la ley. Y decir, bueno, que el Ministerio de Educación y Cultura cumpla esa función de coordinación política sobre el conjunto de instituciones que tienen que ver con la enseñanza, respetando escrupulosamente la autonomía de ANEP. Y eso es lo que marca el perfil de esta nueva discusión, ¿no?, de la reforma educativa, donde está todo bien, pero alguien tiene que tener la última palabra. Eso lo principal que marca es algo lamentablemente bastante nuevo, y es que el ministro de Educación, el presidente de ANEP, el presidente de Ceibal, el presidente de INED y sus equipos, estamos trabajando en equipo. Estamos trabajando todos juntos. Conversamos casi todos los días, vamos definiendo rumbos en conjunto, y eso era algo que lamentablemente no existía. Y por supuesto eso potencia mucho la capacidad de desarrollar políticas educativas y la capacidad de llevar adelante esta transformación educativa en curso, que es una de las transformaciones educativas con más legitimidad democrática en la historia del Uruguay. Este tema estuvo en la campaña electoral de 2019 y la gente votó por una coalición que proponía un cambio educativo que estaba muy detallado en el compromiso por el país. Estuvo en el debate parlamentario de la ley de urgente consideración. El capítulo de educación de la LUC daba la base jurídica
para toda esta transformación educativa que estamos impulsando, y esa ley fue aprobada por un parlamento democrático. Luego hubo la juntada de firmas, luego hubo la campaña y luego hubo un referéndum donde de nuevo, por mayoría absoluta de votos, los uruguayos dijeron, queremos esto. Entonces, lo que estamos haciendo es llevando adelante un mandato de nuestros conciudadanos que quieren una mejor educación para el país, que quieren volver a algo que se perdió. La educación, la enseñanza, en especial la enseñanza pública en Uruguay, fue durante mucho tiempo una fábrica de oportunidades. Era el lugar en donde gente que podía empezar la vida en desventaja por la familia en la que había nacido, podía compensar esas ventajas y tener las mismas oportunidades que cualquiera. Esa es la enseñanza que produjo a los Tabaré Vázquez, a gente que salía de un hogar modesto de trabajadores y terminaba siendo profesional, empresario, político, presidente de la República. Bueno, queremos volver a esa enseñanza porque lo que tenemos hoy, lamentablemente, y de hace años, es lo opuesto. Es una enseñanza que castiga a los débiles, es una enseñanza que castiga a los pobres. Cuando uno mira quiénes son los que menos aprenden, según las pruebas que se hacen nacionales e internacionales, quiénes son los que más repiten, quiénes son los que más abandonan y por lo tanto no terminan bachillerato y por lo tanto tienen menos oportunidades, son siempre los mismos. ¿Tiene relación eso con la pobreza directa? Es decir, abandonan, no van, no dejan, no viajan, no compran libros. ¿Por qué? ¿Los padres no tienen plata para darles? Es más que eso. Porque no es solo una cuestión de plata también, y eso tiene que ver porque un poco sabemos con el que tema de hoy. la escuela, la educación es gratuita, no tanto, porque hay que pagar, digo, un Sí, trámite, más allá de... La plata sobre todo influye... Estoy hablando de niveles muy bajitos, donde un mango... La plata sobre todo incide en la educación media, cuando el chiquilín ya es más grande y el hogar necesita desesperadamente un ingreso complementario, entonces de pronto el chico de 16 años deja de estudiar para ponerse a trabajar. Pero antes de eso está el capital cultural que tiene cada familia. No es lo mismo, y el capital social, nacer en un hogar de profesionales universitarios, bien conectados, con buen nivel de ingresos, que nacer en un hogar pobre, con padres poco escolarizados, poco conectados socialmente, y la función de la enseñanza, si tiene una, es compensar esas diferencias. Yo creo que siempre, cuando uno va a evaluar cómo funciona el sistema educativo, lo que tiene que hacer es imaginarse que no existe la enseñanza pública, que no existe la enseñanza en general. ¿Qué pasaría? Los ricos y los cultos y los educados tendrían muchas oportunidades y los pobres, menos educados, con menos capital cultural, tendrían muy poquitas oportunidades. Bueno, cuanto más se alejen los resultados de la enseñanza de esa situación, mejor están dando un sistema educativo. Cuanto menos se aleje de eso, peor están dando un sistema educativo. Y lamentablemente, desde hace años, nuestro sistema educativo no está haciendo una diferencia importante en esa materia. Los más castigados, los que menos aprenden, los que más repiten, los que más abandonan, son los pobres, son los que más necesitan una educación de calidad. El propio Jorge Valle, en horas o días antes de fallecer, decía, ¿no?, que las potencias mundiales más poderosas no tenían que ver con la gran cantidad de gente, con la gran cantidad de dinero, ni con la gran cantidad de armas, sino que eran aquellos que tenían más maestros, más científicos y más filósofos. Y una enseñanza que funcione y que le dé alas, horizontes a las nuevas generaciones. Y eso es lo que tenemos que conseguir. Eso lo tuvo la educación uruguaya durante mucho tiempo. Lamentablemente lo perdimos. Lo que tenemos que hacer es recuperarlo. Hablemos del pasado, pero proyectándonos al futuro, que tiene que ver con esa maravillosa figura que tuvimos los uruguayos, la señora China Zorrilla, y que en el Día del Patrimonio, obviamente, su nombre va a estar presente y va a marcar el futuro también de muchos uruguayos que se van a enterar quién es, por qué, y que van a incorporar a esa persona, casi como la foto de Gardel, a la identidad de los uruguayos. Sí, así es. El Día del Patrimonio, que celebramos todos los años desde hace décadas en Uruguay, siempre homenajea a una persona, o a más de una persona algunas veces, pero básicamente a una persona. Y este año hemos decidido que esa persona sea China Zorrilla.
Y el lema que le pusimos, porque el Día del Patrimonio siempre tiene un lema, es cultura de dos orillas, porque China fue un referente cultural enormemente importante en Uruguay, fue un ídolo popular en Uruguay, pero también lo fue en Argentina. Y no se entiende, por ejemplo, su inmensa carrera cinematográfica sin tener en cuenta todo lo que hizo en Argentina. Entonces China, por un lado, es muy uruguaya, viene de una familia vinculada a la cultura y al arte en Uruguay desde siempre, nieta de Juan Zorrilla de San Martín, el poeta de la patria, hija de José Luis Zorrilla de San Martín, un fantástico escultor que ha dejado obras en todo el país, por decir algo, para ver, el monumento al gaucho, por ejemplo, es un monumento hecho por el padre de China, y ella como actriz llevó el teatro uruguayo a niveles muy altos y además a través del cine se convirtió en un ídolo popular. Entonces, queremos que sea al mismo tiempo, porque no es contradictorio, una fiesta muy uruguaya y una fiesta muy rioplatense. De hecho, vamos a hacer un homenaje a China en el que vienen figuras muy importantes de la cultura y del espectáculo argentino a participar aquí. Viene, por ejemplo, Luis Brandoni, viene Solita Silveira, seguramente viene Sbaraglia, va a venir un conjunto... Ni me hables de ese. Ni me hables de ese. A nadie le gusta ser el segundo en la vida de una persona. Y a mí China Zorrilla me dijo, vos sos el segundo Leonardo en mi vida. El primero es Sbaraglia. Bueno, no es una escena de celos. Y dolió. Pero pues si es Sbaraglia, está todo bien ser el segundo. Bueno, no me preocupa tanto. Y los vamos a traer a todos y vamos a hacer un conversatorio en el auditorio del Sodre, lleno de gente, y además luego será transmitido por Canal 5, para que cuenten sobre China, para que evoquen la figura de China, para que cuenten anécdotas, para que transmitan su cariño. Y al mismo tiempo todo el país va a estar girando. Nosotros tenemos una particularidad, que es que el Día del Patrimonio son 2 días, porque son fin de semana. Claro. 1 y 2 de octubre va a estar, como siempre, todo abierto, los edificios históricos, los edificios patrimoniales, para que los uruguayos los visiten, pero además va a haber mucho en torno a la figura de China, que se merece el mayor de los homenajes, y queremos ir en esa dirección. Uno la admiraba realmente, y como actor más que nada. Claro. Una vez haciéndole una nota a China Zorrilla, yo, desde la admiración además, ¿no? Cosa que un periodista no debería permitirse, ¿no? Digo, diciendo, estoy con China Zorrilla, pero además le tengo que hacer preguntas. Entonces le pregunté sobre sus primeras experiencias cuando llegó a Londres, mucho antes de participar de la Comedia Nacional. Cuando ella había llegado a Londres, cómo eran sus primeras experiencias. Y esa empezó, ese mismo día ya fuimos al teatro a ver a Sir Laurence Olivier, ¿no? Y no sabés lo que me pasó. Me sentaron en una butaca al lado de un arquitecto y ahí me empezó a contar la historia del arquitecto uruguayo que trabajaba con su padre porque también era vecino de Punta Carretas, al punto de que entre la admiración por China Zorrilla y la arborescencia de todos sus argumentos y la calidad para expresarlo, yo me había olvidado lo que le había preguntado. En el medio de la cosa dije, ¿y yo qué le pregunté? ¿Cuándo va a cerrar esto? Siguió desarrollando todas esas ideas, dice, porque con Carlitos Perciabale, que vos sabés que somos íntimos amigos, y que él tiene la casa en la Laguna del Diario. Bien, pegado a la Laguna del Diario, vive el arquitecto que se sentó al lado mío en el Teatro de Londres cuando yo tenía 20 y pico de años. Hizo así y cerró la historia. Y yo ya me había olvidado totalmente de lo que le había preguntado. Tuviste que remar a ver cómo seguía. No, ella me cerró la nota prácticamente. No es más, en el medio seguro ella se olvidó, pero era tan buena comunicadora que podía hacer absolutamente eso. Y uno quedaba extasiado ante la figura de China. Una de las cosas que más impresiona es el amor que generó en tanta gente, ¿no? Ahora, por ejemplo, que estuvimos armando esto con este grupo de actores argentinos, el amor que sienten por China es uno de los que lamentablemente no va a poder venir, pero va a mandar un video, es Ricardo Darín. Y un día que estábamos preparando esto que se va a hacer en Buenos Aires, se puso a hablar y en un momento dijo, espera un poquito, se levantó y se fue porque estaba llorando. Se recompuso un poco, se acomodó los ojos, volvió y seguimos conversando. Genera una emoción, un cariño, un recuerdo
cargado de afecto que impresiona, que haya generado eso en tanta gente, además de su talento artístico. Porque hay gente que genera mucho amor, pero no tiene talento artístico, hay gente que tiene talento artístico, pero de repente es medio complicada. Bueno, ella era como la unidad de todo eso, y eso la convirtió en una figura tan pero tan especial. Cambiando el tema, como si la gente no se dé cuenta que vamos a cambiar el tema, ¿no? Pero es así. En el Uruguay, de principios de siglo, cuando llega el cine, llamaba a la atención que las películas eran dobladas, porque la gente sabía leer. Había mucha gente que iba a la escuela, así como el plan Ceibal hoy permite una computadora. Yo creo que en aquellas escuelas gallinal, que se las llamaba, Sí, claro. que eran aquellas escuelas de campaña, sí. que eran de campaña, y no solo en la ciudad de campaña, sino también en aquel lugar donde había un emprendimiento lanero, de repente, o una industria del cuero, y que se instalaba, y era como una especie de Ceibal de la época. de la época de hace de repente 2 siglos. En ese Uruguay había gente que sabía leer y escribir, y que por eso inclusive las películas se daban dobladas. Estamos lejos de ese Uruguay. Hemos perdido, nos ha pasado 2 cosas. Hemos perdido terreno y al mismo tiempo el mundo se ha puesto más exigente. Entonces, hoy que sí es el día de la alfabetización, a mí personalmente me gusta más hablar de alfabetizaciones y no de alfabetización. Hay una alfabetización muy básica que es aprender la mecánica que te permite mirar una serie de simbolitos y decir algo leyendo lo que está escrito ahí. Es lo básico, es muy importante. Hoy, lamentablemente, tenemos gente que tiene dificultades para aplicar esa mecánica. Incluso tenemos alumnos que llevan años en el sistema educativo y que tienen dificultades para conseguir cumplir esa tarea básica mecánica de descifrar lo que está escrito. Y tenemos que trabajar para que eso desaparezca, para que vuelva a pasar que todos los uruguayos puedan leer con razonable fluidez. Pero después está no solo la operación mecánica de descifrar esos signos, sino la comprensión lectora. Eso es la diferencia entre lo que se llama alfabetismo a secas, que es la persona que no puede descifrar lo que está escrito, y lo que se llama alfabetismo funcional. Yo de pronto con mucho esfuerzo puedo más o menos descifrar los signos ahí, pero eso me exigió tanto esfuerzo que no consigo entender el concepto que me están transmitiendo. Entonces es casi como si no supiera leer. Y lamentablemente tenemos una proporción de alumnos inaceptable que están en esa situación. Y tenemos que combatir eso y tenemos que poner a esos alumnos no solo en condiciones de descifrar lo escrito, sino de entender lo que está escrito. Y como el mundo se va volviendo exigente, hoy se agregan otras alfabetizaciones. Por ejemplo, la alfabetización de una segunda lengua. En este mundo cada vez más integrado, cada vez más global, para tener oportunidades laborales, pero no solo para tener oportunidades laborales, para poder leer el manual de una máquina que tengo que usar para cumplir una tarea, bueno, poder al menos entender un texto escrito en una segunda lengua se vuelve crecientemente importante y tenemos que trabajar mucho en eso. Hay, por ejemplo, un programa Ceibal en inglés que está haciendo tareas muy interesantes en esa materia. Y luego está la última gran ola, la más reciente, que es la alfabetización informática. Ya estamos en un mundo en donde el papel de la informática es absolutamente central y donde tener nociones básicas de pensamiento computacional y de programación hace toda la diferencia entre tener trabajo y no tener trabajo dentro de no tantos años. Y vamos a tener todos que hacer ese esfuerzo de incorporar al menos algunos elementos que nos permitan entrar en diálogo en ese mundo. Hubo una época que las computadoras estaban en los escritorios. Hoy en día las computadoras están arriba de un tractor que funciona con GPS. Y hubo una época que un torno era una máquina bastante simple que un tornero con buen ojo y buena mano podía manejar. Hoy un torno tiene que ser programado. Entonces, si nosotros
no equipamos a los miembros de las nuevas generaciones para poder incorporar también este tipo de alfabetización, las estamos condenando a un futuro sin oportunidades y de dependencia de otros que sí hayan incorporado esas alfabetizaciones. Entonces, suena así muy tremendo, pero es muy realizable. No, claro. Es muy realizable. Y cuando uno ve, por ejemplo, las cosas que estamos haciendo en Ceibal, se da cuenta que la facilidad y la rapidez con la que los chiquilines incorporan eso es mucho mayor que la nuestra, ¿no? Muchísimo mayor que la nuestra. Ahora hay que llegar a ellos y hay que poder darles cursos de calidad y hay que tener docentes adecuadamente formados en eso y hay que tener no solo la tecnología, porque yo puedo distribuir fierros por todo el país. Ahora, si no tengo todo un entorno que permita aprovechar esos equipos para generar aprendizajes, lo que voy a haber hecho es malgastado plata. Entonces, tenemos que acomodar el sistema educativo uruguayo a la realidad del siglo XXI, a los desafíos del siglo XXI y a las necesidades de las nuevas generaciones de uruguayos para tener oportunidades, porque este es un mundo que a veces a todos nos asusta un poquito, pero al mismo tiempo es un mundo lleno de oportunidades, donde es mucho más fácil que antes, por ejemplo, producir y vender. Antes, si uno no tenía una cantidad enorme de plata para poner hornos de fundición y para hacer cosas muy grandes, bueno, no se podía emprender. Hoy, con inteligencia, con una computadora y pocas cosas más, se puede hacer muchísimo. Entonces, tenemos el desafío de aquí para adelante de impulsar al mismo tiempo todas estas alfabetizaciones. Y para eso tenemos que transformar nuestra educación. Yo tengo 58 años, mis abuelos hicieron la escuela y más nada, y así todo tuvieron 2 hijas que fueron profesionales, que además tuvieron hijos que también fueron profesionales, ¿no? Y simplemente terminaron la escuela. Seguramente mis bisabuelos no supieran ni leer ni escribir. Y uno miraba a esas generaciones de principios de los 900, finales de los 800, diciendo, pobrecitos, no sabían leer y escribir. No servía para nada leer y escribir en esa época. Era un mundo totalmente físico, donde había que ir a buscar el agua, había que ordeñar la vaca, había que hacer esto, había que hacer lo otro, ¿no? Aquel que fuera matemático y teórico, che, te salió matemático. ¿Cuál va a ser la aplicación de la matemática en 1800? Había pocas cosas para leer. Pero esa generación, que, insisto, no hay que ningunearla porque no supieran leer, porque realmente se necesitaban a saber otras cosas, no tanto sentarme a escribir un poema o a escribir un libro o a leer un libro. Pero fueron lo suficientemente inteligentes para entender que sus hijos tenían que aprender a leer y que ese mundo de que no tenían ni idea iba a requerir de aprender a leer e inclusive unos pasos más adelante aprender inglés. Sí, pero además agregarle otra cosa. Es verdad, había una cantidad muy grande en esa época que solo terminaba la escuela. Pero el que terminaba la escuela sabía leer perfectamente. En esa época en Uruguay, por ejemplo, había muchísimos diarios y se leía muchísimo más la prensa que hoy. Los diarios tiraban cantidades gigantescas de ejemplares y había ediciones de mañana y había ediciones de noche. Claro, no había tele, no había internet, no había un montón de cosas. Y si tiraban esas cantidades enormes de ejemplares, es porque había enormes cantidades de gente capaces de leer. Entonces, es verdad, en ese mundo solo se hacía la escuela, pero era una escuela que enseñaba a leer y a escribir bien. La gente escribía sin faltas. Gente que solo había terminado la escuela escribía sin faltas. Nosotros hoy tenemos más desafíos, pero además se nos desacomodó por múltiples razones el sistema educativo y tenemos que mejorar incluso los resultados que obtenemos en primaria. Porque lamentablemente hoy tenemos cierto porcentaje de alumnos que terminan primaria, no por responsabilidad de ellos, por errores que se cometieron durante muchos años. Yo no sé si te acordás, pero hubo una época loca en que, no hace tantos años, en la que estuvo la moda de que no había que corregir la falta de ortografía. Porque lo importante era que los chiquilines se expresaran y no que escribieran con falta. Y fabricamos un montón de semianalfabetos. Se cometieron errores de política educativa. Y los que pagan el pato, insisto, son los más pobres y los que tienen menos capital cultural.
Porque que tiene un padre profesional y escribe con faltas, el padre o la madre le dice, no, estás escribiendo mal esa palabra en la casa. El que necesita que en la escuela le señalen eso, es de repente el chiquilín de una madre sola que tiene que trabajar 12 horas por día y que no puede estar ahí para ayudarlo en los deberes. Claro. Ese es el que necesita la escuela. Una escuela de calidad. Y una escuela que dé clases todos los días. Una escuela en la que se pueda confiar. Eso es fundamental. Claro. Entonces, estamos en parte por errores cometidos por nosotros mismos en el pasado. En parte porque el mundo está cambiando. Y necesitamos acompasarnos a ese cambio del mundo como la educación uruguaya supo hacerlo en otras épocas. Es que tenemos que avanzar mucho en la transformación de la enseñanza. Porque se lo debemos a los más débiles. Y en eso estamos. Ministro, muchísimas gracias por su presencia aquí. Un placer enorme, gran conversación además. Seguiríamos un buen rato. Me voy pensando más de una cosa. Muchísimas gracias. Encantado. Nosotros seguimos con ustedes, seguimos mañana en realidad, a partir de las 9 de la mañana retomamos contacto con todos ustedes y con el resto de los departamentos que hace Modo País. Hasta mañana todos a partir de las 9. Chau, chau.